Mi nombre es Lidia Esperanza Cabra, yo soy terapeuta floral, realicé estudios de medicina alternativa en el Centro de Estudios Naturistas en Barcelona, en España, hace más de 35 años y durante todo este tiempo he venido experimentando en mi vida todo lo que enseño. Yo nunca enseño algo que no haya vivido, porque cuando se vive y se experimenta en uno mismo, es cuando uno puede decirle a alguien que puede hacer las cosas con la seguridad y la certeza de que van a dar resultados. Entonces, tengo experiencia en medicinas alternativas. Estudié también estética y cosmetología en España. Tengo mi academia en la cual enseño medicina holística, enseño estética, cosmetología, y tengo mis pacientes de medicina también oriental o medicina china, también sé acupuntura y medicinas alternativas. Pero hoy nos vamos a concentrar en las flores de Bach. Las flores de Bach, como lo decía el creador de la técnica, son curativas porque se les ha dado el poder de ayudarnos a conservar nuestra personalidad. Vamos a comenzar. Cuando el doctor Bach decide empezar a investigar, investiga e investiga sobre las flores de Bach. Cuando investiga sobre las flores de Bach, descubre que cada flor corresponde a un estado de emoción de las personas. Y descubre que hay 38 flores que nos pueden servir para darnos armonía, para mejorar nuestra salud. Esas 38 flores él las divide en 7 grupos de emociones. Y esos 7 grupos de emociones son los que nosotros vamos a aprender en nuestro curso. ¿Cuáles son esos grupos de emociones? El primer grupo de emociones se llama los miedos. ¿Qué vamos a aprender nosotros en este grupo de los miedos? Simplemente que no hay un solo tipo de miedo, hay varios tipos de miedos y existe para cada tipo de miedo una flor que le va a ayudar a equilibrar. ¿A qué se le puede tener miedo? Se le puede tener miedo a la oscuridad, al frío, a salir, a entrar. Al odontólogo, a mí me decían el odontólogo y me sudaban las manos, me enfermaba de solo pensar. Tengo conocidas que le tienen pánico a las inyecciones, que le tienen terror a subirse a un avión, que le tienen miedo a la soledad, le tienen miedo a la vejez, ¿ya? Le tienen miedo ahorita, por ejemplo, con la pandemia, le van a tener miedo a salir a la calle. Entonces, cada uno de esos miedos lo vamos nosotros a identificar y vamos a aprender cuál es la flor que nos va a ayudar a nosotros mismos a controlar esos miedos y ayudarle a la gente para que pueda vivir normalmente sin sentir miedo. Hay gente que le tiene miedo a hablar en público o que le tiene miedo a ir a una fiesta, ¿cierto? A ir a un estadio. Hay muchísimos miedos. Entonces, vamos a clasificar esos miedos y van a ver ustedes la hermosura de tratamientos que podemos nosotros ver. Otro de las emociones, el otro grupo de emociones se llama incertidumbre. ¿En qué consiste la incertidumbre? En la duda. Pero no hay un solo tipo de incertidumbre. Hay 7 tipos de incertidumbre. Y esas incertidumbres también las vamos a aprender. Las vamos a clasificar o vamos a ver la clasificación que hizo el doctor Bach y vamos a decir, sí, ese es el que yo siento, ese es el que siente fulanita, yo conozco una persona que tiene eso. Y vamos a aprender cómo ayudarle con las flores de Bach para la incertidumbre. Este se llama falta de interés en las circunstancias presentes. Es otra emoción. El doctor Bach se iba por las noches, salía y le gustaba ir a reuniones sociales, no para bailar, no para tomar, sino que él se sentaba en un rincón del salón a observar a las personas qué era lo que hacían, cómo se comportaban. Y ahí comenzaba a escribir y veía cómo para una misma situación las personas tenían diferentes reacciones. Entonces, esta falta de interés en las circunstancias presentes
se puede mostrar de diferentes formas. Hay gentes que simplemente viven la vida por vivirla, no tienen ilusiones, no quieren avanzar, así como también simplemente hay personas que dicen, no, dejemos que la vida pase. No, así es y no hay nada que hacer, como que le pierden interés a la hora. Se la pasan soñando con un futuro, pero no hacen nada ahora para llegar a ese futuro o a ese sueño. Es falta de interés en circunstancias presentes. Otro grupo de emociones es la soledad. La soledad es una emoción que se puede vivir de diferentes formas. La soledad puede vivirse con alegría o se puede vivir con tristeza, se puede vivir con amargura, se puede vivir con dolor. Entonces la soledad también tiene diferentes formas de expresarse. Otro grupo se llama la hipersensibilidad a las influencias o ideas. Hay personas que son sensibles de que otra persona les diga las cosas y cambian de idea solamente porque fulanita piensa o que fulanito le dijo. Entonces son hipersensibles y no pueden tomar de pronto decisiones adecuadas. Esa es hipersensibilidad a las influencias o ideas. También tenemos el desaliento y desesperación. Ahorita, en este momento de crisis, estas goticas que aparecen, las flores que aparecen en las flores de Bach, que van a desaliento y desesperación, son indispensables. Indispensables porque hay mucha gente que no ve salida. Hay gente que ya se quiere morir. Hay gente que dice, yo ya no puedo más. Eso es desaliento y desesperación. Entonces nosotros vamos a aprender cuáles son los tipos de desaliento, cuáles son los tipos de desesperación. Y finalmente, este que se llama excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Esta excesiva preocupación quiere decir que hay personas que hasta dejan su propio bienestar a un lado por ayudar a los demás. O ayudan a los demás, aunque los otros no quieren que los ayuden, y se olvidan de sí mismos. Entonces, sí hay que preocuparse por los demás, pero hay que también controlarse porque puede perder su armonía por esta excesiva preocupación. Estos son los 7 grupos que el doctor Edward Bach identificó y clasificó. Pero esto que hago yo es para que ustedes inicien, se enamoren aún más del doctor Bach y de las flores que él nos dejó y empiecen a ayudarse a ustedes mismos y a las personas que están a su alrededor. Entonces, esta es la presentación original de los productos del doctor Bach. Y vamos a comenzar. Espero que tengan lápiz y papel, porque lo he hecho de una forma muy didáctica, ¿ya? Para que ustedes vayan aprendiendo. Después de que yo diga cada flor, voy a dar un tiempito para hacer 1 o 2 preguntas para poder ver un grupo hoy que va a ser el grupo de los miedos. Este diseño de dibujo de los miedos, este dibujito es mío, no lo van a encontrar en ningún otro lado. Dijo Lida, ¿por qué puso las manos? Porque aquí atrás, ¿qué es lo que ustedes ven cuando uno dice miedo? Dice, ¡ah! ¡ah! Miedo, así, entonces siempre usa las manos. Y como son 5 flores, entonces yo dije, la persona se va a acordar de las 5 flores cuando coloque cada flor en un dedito. Entonces yo quiero que ustedes coloquen ahorita su manito en la hoja del cuaderno que tienen o del papel y dibujen su manito. Con un lapicito, hagan el dibujo de su manito y coloquen el nombre de ese grupo de emociones que se llama miedo. No vayan a colocar los nombres todavía, sino que vamos paso a paso. Entonces empezamos con la primera flor. La primera flor es la que pongo yo aquí en amarillo y se llama Mimulus. La puse en amarillo porque esta es la flor amarilla y se llama así, Mimulus. La persona que tenga la emoción Mimulus, ¿cómo es? Una persona Mimulus
Es una persona que tiene miedo, miedos de origen conocido, ¿ya? Entonces, ay, no, es que yo le tengo un miedo a las entrevistas, yo le tengo miedo a quedar pobre, a quedarme sin dinero, yo le tengo miedo a hacer exposiciones, yo le tengo miedo a hablar en público, yo le tengo miedo a perder mi pareja, yo le tengo miedo a los ratones, yo le tengo miedo a subir a un avión, yo le tengo miedo a, si yo tengo identificado mi miedo en algo, entonces mi miedo es Mimulus, ¿ya? Mi miedo es Mimulus. Entonces, ¿qué sucede con la persona cuando toma la flor que se llama Mimulus? Ahora sí, aquí a mi amiga la odontóloga, yo tengo miedo a ir al odontólogo, a mí me da miedo ir allá. Y llegan los pobres niñitos sudando completamente, sus manitos empapaditas. Lloran, ¿cierto? Porque a veces es la mamá la que tiene el miedo y se le pega el miedo al hijo. Entonces, ese es miedo de origen conocido, miedo al odontólogo, miedo a las inyecciones. ¿Qué le da la flor Mimulus a mi cliente, a mi paciente, a mi amigo? Le da valentía para enfrentarse a los miedos. Es el primer efecto positivo de Mimulus, valentía para enfrentarse a los miedos. Tranquilidad para enfrentarse a las pruebas y dificultades con humor y con confianza. Tranquilidad para enfrentarse a las pruebas y dificultades con humor y confianza. Pueden defenderse. Una persona con miedo a veces se pone a llorar. Le dicen pío y lloró y se escondió. Esa persona cuando toma Mimulus le da valor, valor para defenderse. Este sería como el resumen. Miedo a algo real o conocido. Entonces, miedo a cosas o situaciones cotidianas. Ay, yo le tengo miedo a cocinar. Ese miedo es hasta bueno, ¿verdad? Miedo a cocinar y mejor no me lo quito. Yo le tengo miedo a la enfermedad. Yo le tengo miedo a los accidentes. Hay gente que dicen, yo no me subo en una moto porque le tengo pánico a los accidentes. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Hay niños que prefieren dormir con la luz encendida y eso es malo porque nosotros necesitamos dormir en la oscuridad para que se forme una hormona en nuestro cerebro que se llama la melatonina y se produce únicamente en la oscuridad. Pero hay niños que le tienen miedo a la oscuridad. Miedo a estar solo. Eh, es, es, eh, es el miedo a la soledad y a estar solo. Estar solo es en una habitación un momento, que no se puede estar solo en un minuto, y otro es a la soledad, ¿ya? Pero si están identificadas, son flor mimulus. Miedo a hablar en público, miedo a expresar sentimientos. Miren esto tan importante. ¿Por qué? Porque mejor me quedo callado y no digo nada porque es que me da miedo. ¿Qué tal que se enoje? Entonces me da miedo expresar mis sentimientos porque qué tal que se moleste, qué tal que se sienta mal. Entonces ese miedo también es identificado, ojo, timidez, ¿ya? Si ya es una de las características de miedo a expresarse en público es la timidez. Son personas que dentro de las características tienen la sensibilidad al frío, al ruido o a la violencia. Uy, no, 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 a mí no me gustan los tropeles, a mí no me gustan esas cositas, mejor yo me voy, ¿ya? O el ruido, ay, no, 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 apaguen eso, mejor yo me voy a mi habitación. Entonces, esas sensibilidades tienen que ver con mimulus. Quiere decir que si una persona también es sensible al frío, al ruido o a la violencia, también le podemos ayudar con mimulus. No tolera que lo contradigan, no tolera que le digan no, no tolera que le digan otra cosa, al contrario, no le gusta que se opongan a sus actos. Esto es importante, la persona que me estaba preguntando por los niños, esto es importante cuando el niño está creciendo y se vuelve como un niño imponente y consentido, se vuelve tímido y callado, ¿cierto? Le da miedo hablar, pero cuando habla no tolera que le digan otra cosa, tiene que ser tal cual
esa persona define. Ese sería nuestro miedo mimulus. Vamos a complementarlo con nuestro segundo miedo. El segundo miedo se llama aspen. El aspen es una planta que en español se llama el álamo temblón. Es esa que ustedes ven ahí en el dibujito, se llama álamo temblón. Y ese identifica a los miedos y ansiedades de origen desconocido. Es exactamente lo contrario a mimulus. Mientras mimulus es miedo a lo conocido, aspen es miedo a lo desconocido, ¿ya? Pero ¿por qué no va a subir? No, es que a mí me da como miedo, yo no sé, a mí me da miedo, mejor vaya usted, yo no voy. Pero ¿a qué le tiene miedo? Ay, no sé, es que a mí me da como una cosita por aquí, entonces mejor yo no voy. Ya, eso es miedo y ansiedad de origen desconocido. Miedos, lo que dicen a uno, ay, no es que tengo como un pálpito, ay, yo siento que algo malo va a pasar, pero ¿qué va a pasar? Ay, no sé, algo malo, pero yo no sé por qué tengo una presión en el pecho. Esos son miedos de origen desconocido. Pero ¿por qué tienes miedo a irte a dormir? Ay, no sé, pero me da miedo. El coco. Ya, esos miedos desconocidos. Una de las características de las personas que sufren miedo y ansiedad a lo desconocido es el no dormir. Ya son personas que se pasan toda la noche con los ojitos abiertos, les da insomnio, son personas también a las que les puede dar sonambulismo, son personas que tienen ansiedad a lo desconocido. Entonces es importante ver la diferencia de tenerle miedo al ratón a no saber a qué tenerle miedo. Y créanme, el miedo que sienten es tan real como el miedo a lo conocido. Igual les sudan las manos, igual tiemblan, igual se erizan los vellos. ¿Qué pasa? Ellas son flores aspen, que da como un potencial positivo el coraje hacia lo desconocido. Yo tengo un cliente, un usuario, un paciente que era el típico aspen. Le daba miedo todo. ¿Y por qué? No lo sabía. Tuvo que venir a Santa Marta, vive en una ciudad del llano y tuvo que venir a Santa Marta porque trabaja con una empresa y lo mandaron para Santa Marta a una capacitación. Entonces, ¿qué tenía que hacer este señor? Uno, subirse a un avión. Y eso le parecía a él terrible, yo voy a tener que tomarme una pastilla, yo no voy, pero ¿por qué? No, es que yo no quiero viajar, pero ¿por qué? Me da miedo. Pero él no me decía a mí miedo al avión, no es que me da miedo, yo no quiero salir de Yopal, yo me quiero quedar aquí, a mí me da miedo. Cuando hablamos, porque hicimos la consulta por teléfono, él me decía, mira, es que me da miedo todo. Yo no me puedo subir a una escalera porque me da miedo. Yo no puedo salir a la calle porque me da miedo. ¿Pero a qué le tienes miedo? No sé, es que me da una cosa que algo malo me va a pasar. Ese es el miedo hacia lo desconocido. La persona que toma Aspen le da paz interior, le calma todos esos miedos y esas ansiedades, le da seguridad, le da intrepidez. Contándole las de este señor después de que pasó sus primeros 21 días tomando sus goticas de flores de Bach, me llamó feliz porque pasó algo en el techo de su casa y cuando dijeron hay que bajar, se les cayó algo, un balón, lo que sea, y hay que bajar el balón. Cuando se sorprendió él mismo cogiendo la escalera y colocándola y diciendo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy subiendo una escalera, ya no tengo miedo. Ya él mismo se sorprendió de ver el efecto que habían tenido las flores en su vida y ya le despierta un deseo de aventura y de nuevas experiencias. Esas son de las experiencias maravillosas que se tiene con esta planta hermosa que se llama aspen. Entonces, miedo por algo que no se es capaz de explicar. Miedo por algo que puede suceder, pero no se sabe qué es. Padece este temor, pero no lo comenta, ¿ya? Temeroso y fascinado por lo oculto y sobrenatural. Mis queridos amigos, alumnos hoy que tienen su trabajo en medicina alternativa,
que trabajan con ángeles, que trabajan con metafísica, que hacen cristaloterapia y que manejan chakras. La mayoría de sus clientes tienen miedo a cosas desconocidas, pero les fascinan las cosas desconocidas. Cuando ellos se les quita el miedo por las cosas desconocidas, disfrutan de lo oculto y sobrenatural. Disfrutan de conocer más sobre ese mundo espiritual, pero ya sin miedo. Son supersticiosos y pueden padecer pesadillas y se sienten temerosos al ir a dormir. Este es el segundo tipo de miedo, que se llama Aspen. A mí me encanta el que viene, se llama Cherry Plum. Es mi tercer tipo de miedo y es tal vez el que siempre aprende uno. ¿Qué sucede? Este miedo se llama miedo a perder el control. ¿Han visto personas que tienen una rabia, digámoslo así? ¡Ay, Dios mío! Ese es lo mejor. Y van y de pronto golpean, no es que no quiero pegarle, es que mejor dicho me tengo que controlar porque quiero acabar con el mundo. Miedo a perder el control, ¿ya? Ese es el miedo Cherry Plum. Y nunca se les va a olvidar por el plum. Miedo a perder el control es Cherry Plum. Es el miedo a uno mismo, a no poder controlar la emoción uno mismo y explotar. Ese es el miedo Cherry Plum. Conocen a personas que son así, que dicen, ay, no, a él no le diga nada porque se explota, mejor deje las cosas así. Son esas personas que explotan fácilmente y después se arrepienten de haber explotado. Ese es el miedo a perder el control, ¿ya? Se muerden, van y golpean la pared, rompen algo, dicen miedo a perder su propio control, a hacer cosas de las que se pueden arrepentir. Ese se llama Cherry Plum. Cuando toman Cherry Plum, que así se llama la planta, ¿qué sucede con esas emociones? Hay un potencial positivo. Primero, la mente en calma, en tranquilidad. Segundo, es una persona capaz de pensar y actuar racionalmente. ¿Qué significa esto? Que es una persona que respira profundo y ya no se deja llevar por la emoción ni pierde el control, sino por el contrario, reacciona más calmado y se libera de los impulsos y obsesiones. Ese sería la Cherry Plum, nuestra tercera flor. No sé si voy muy rápido, ustedes me dicen si quieren que vaya más despacio o vamos bien y luego hacemos la sesión de preguntas. Bueno, ahora vamos con Red Chestnut. Ustedes ven que yo en cada plantica fui colocando, tratando de colocar el color que corresponde a la planta y son divinas esas plantas, esas flores son hermosas. Entonces vamos con Red Chestnut. Miedo y ansiedad por los demás. Es que a mí me da miedo mi familia, es que lo normal es la preocupación por la familia, pero ya cuando se pasa de lo normal, que ya me da es miedo, yo no puedo ir hay personas que les da miedo mandar al niño al colegio y prefieren contratarle profesor en la casa porque es que me da miedo que algo le pase. Miedo y ansiedad por los demás, especialmente los hijos o los niños, lo que es núcleo familiar, los abuelitos, ¿ya? ¿Qué le puede pasar? ¿Será que le va a caer? ¿Será que le va a dar? ¿Será que pierde? Y le da ansiedad y miedo, preocupación. Son las personas que cuando el hijo adolescente sale a la calle, las mamás que no duermen y se quedan esperando detrás de la puerta o detrás de la ventana para saber que llegó bien, por ejemplo. O son las personas que no pueden dormir. En este momento hay personas que tienen ansiedad por los demás, especialmente por sus familias, porque no saben lo que les va a pasar. Entonces, esa ansiedad enferma. Sí es bueno estar preocupado, pero no tener ese miedo y ansiedad que enferme. Entonces, ¿cuál es nuestro potencial positivo de Red Chestnut? Primero, habilidad para cuidar a los demás con compasión,
pero sin ansiedad. Pensamientos de salud y valor hacia los necesitados. Tranquilidad mental y física en casos de urgencia. Cuando hay esa ansiedad, esa preocupación y sucede un caso de urgencia, la gente que es Red Chestnut y tiene ese miedo se paraliza, mientras que la gente que ya tiene su potencial positivo puede actuar adecuadamente en el caso de urgencia. Hablo mucho en este caso de las mamás con sus hijos, que no la llevan al parque a que se suba a los juegos porque de pronto se cae, de pronto se rompe, de pronto. Pero si se cayó, supo qué hacer. Pero si está en ese grado de ansiedad, se paralizó y no supo qué hacer. Entonces es importante que esta planta calma la ansiedad, calma el miedo y da la habilidad para reaccionar con tranquilidad. Ese se llama Red Chestnut. Vayan apuntando sus preguntitas. Y por último, una hermosa que se llama Rock Rose. Rock Rose. Esta Rock Rose es el último de los miedos que se llama pánico, terror desmesurado. Este sí es pánico. Es el pánico a los ratones, que sale corriendo porque vio un ratón, se subió encima de una silla y no pudo volverse a bajar de ahí. Es el pánico, ¿ya? Aquí ya puse fue perdónenme la equivocación, aquí ya puse el efecto positivo. Son personas que ya están tranquilas, incluso en los momentos más difíciles, les da valor y calma el estado de ánimo, trabajan con calma, con desinterés en situaciones de emergencia. Ya no les da pánico. Alguien ha sufrido pánico cuando dicen fuego y sale pánico. Les voy a dar un ejemplo muy actual. ¿Cuántas personas les dijeron cuarentena y salieron con pánico a comprar de todo en los supermercados? Puedo contarme dentro de las pocas que me quedé en la casa y no me fui a comprar en supermercados. Yo dije, esto, aquí no va a pasar nada malo, yo sigo en mi casita, sigo comprando lo que normalmente compro, pero les dio pánico y se fueron al supermercado y eso eran los carritos y la gente asustadísima. Ese pánico se controla con Rock Rose o en español Eliantero. ¿Ya? Esos son entonces nuestras 5 plantas. Entonces tenemos Mimulus, miedo a lo conocido. Aspen, miedo a lo desconocido. Cherry Plum, miedo a perder el control. Red Chestnut, miedo por los demás, miedo y ansiedad por los demás. Y Rock Rose, pánico, terror, ansiedad, pánico, terror. ¿Listo?